Muchas veces hay muchos hermanos que tienen miedo a empezar a trabajar para el Señor. Y, y ese tema muchas veces les impide poder prepararse para seguir adelante y tomar alguna responsabilidad en la iglesia, ¿no? Como vemos en Josué 24:4, Josué habló al pueblo y le decía que si ellos no querían seguir al Señor, que elijan a quién iban a servir. Si iban a servir a, a los pueblos, a esos dioses de la antigüedad o a los dioses de donde estaban viviendo en ese momento, ¿no? Entonces es todo un tema, y muchas veces, ¿por qué pasa eso? Porque no entienden o no comprenden, que sería mi primer punto, que es el servicio. Espera que voy bajando, si no, no puedo leer. Es el servicio. ¿Qué es servir o qué significa servicio, ¿no? Es ser apto, útil o capacitado para realizar una tarea. Sabemos que los hijos de Dios nos tenemos que preparar. No es lo mismo hacer como quiera las cosas que tener un cierto orden, que también el Señor eso nos ayuda a través de su palabra, desde limpiar la casa del Señor, a llevar la palabra, compartir, hacer evangelismo, todo lleva un cierto orden. Entonces no es hacer solamente cualquier cosa y como salga, sino que tiene que haber en cada hijo de Dios una preparación para poder seguir adelante, para poder ir creciendo, no solamente nosotros como personas, sino también la iglesia, que pueda ir creciendo, ¿no? Con el trabajo que estamos realizando. En Éxodo 4, del 10 al 11, vemos a alguien que se justificaba, o que decía que no podía, que era Moisés, que le decía que no era un hombre muy elocuente, que él era, que era torpe al hablar, pero el Señor lo que le dice, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? Sino yo, el Señor. Y ahí es donde vemos que todos podemos trabajar para Él, todos podemos servir, tenemos un lugar importante donde estamos trabajando. Entonces todos nos podemos llegar a trabajar para el Señor, ¿no? El otro punto es cómo debemos servir. Siempre tenemos que buscar la excelencia que yo puedo. El Señor me dotó con algo especial, entonces lo que yo puedo, lo máximo, lo mejor, eso es lo que tengo que hacer, no lo que el otro hermano o la otra hermana pueden hacer, no. Es la preparación de cada uno y nosotros somos los que vamos a rendir cuenta al Señor por lo que nos dio, por nuestra preparación. Y en 2 de Timoteo 2:15, que Pablo le habla a Timoteo y le dice que haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Y ese es el propósito, ¿no?, de cómo servir, de dar lo mejor, prepararnos, utilizar todas las herramientas que Dios puso en nuestras manos para poder llevar el Evangelio, para poder enseñar, para poder limpiar todo en el abanico de servicios que tenemos en la iglesia, ¿no? Justo ayer estaba escuchando de un pastor que decía que ellos traducían la Biblia en algunos dialectos, y había un hombre que no encontraba la palabra en África, no me acuerdo ahora cómo se llama la traducción que tenían que hacer, y si no podía explicarle a esa persona, que era un nativo de ese lugar, que eran los que ayudaban también a traducir, y que le decía, no encontraba el significado para explicarle el perdón. Entonces le dice el perdón, y después como que Dios lo iluminó y le dijo el cuelga mandíbulas.
Y él le dice, ¿no cuelga mandíbulas? Y él se quedó, ¿no? Porque ellos, a los que tomaban como cautivos o cuando los mataban, era como un trofeo colgar las mandíbulas del muerto ahí en un palo en algún lugar. Entonces ahí entendió este hombre que ellos ya no iban a ser, conociendo a Jesús, ya no iban a ser más cuelga mandíbulas. Y dice, por ahí para nosotros choca cómo el perdón está relacionado con eso, pero para ellos era algo vívido, algo que realmente tenía sentido. Entonces vemos, ¿no?, cómo el Señor utiliza a sus hijos para que puedan servir de distintas maneras. Pero hay un desafío para cada uno de nosotros, si realmente queremos servir a Dios. Cuando les había contado primero sobre Josué 24:4, que le hablaba, ¿no?, al pueblo de Israel que ellos elijan. Y querer servir a Dios es una elección también. Es ponernos en las manos de Él y decir, Señor, orar y pedir al Señor que Él nos guíe a qué nos llamó. Y entonces ahí es donde Josué tomó y le dijo, ¿no?, que ellos, bueno, elijan, pero él dijo, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y qué bueno es, ¿no?, que cada uno de nosotros podamos tener esa inquietud y ese desafío de servirle al Señor con todo nuestro corazón, ¿no? Y por eso es importante saber qué es el servicio, cómo servir y cómo prepararnos. Y de esa manera podamos presentarnos un día delante del Señor y pueda decir, no, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Y así poder crecer y que otros hermanos, que también nosotros podamos ser de bendición para que podamos ir creciendo cada día.